Comenzamos esta serie de podcasts sobre la pastoral de la salud y para iniciarlo, ¿de qué mejor manera que con Monseñor Guillermo Elías, que es nuestro obispo asesor para esta comisión del Arzobispado de Lima? Él es obispo auxiliar de Lima, pero además es administrador apostólico de Piura y Tumbes. En medio de toda su recargada agenda, nos está concediendo este tiempo justamente para ubicarnos en los lineamientos de la pastoral de la salud y también para darnos su propio testimonio de vida. Que bienvenido, Monseñor Guillermo. Un gusto inaugurar con usted los podcasts sobre la pastoral de la salud. Muy bien, muchas gracias, estimado asesor de esta área importante aquí en la Arquidiócesis, Miguel Ángel Basalo. Creo que la pastoral de salud responde, en realidad, a la intencionalidad del plan pastoral arquidiocesano. Nuestro arzobispo, Monseñor Carlos, nos propuso a los obispos auxiliares iniciar lo que él llamó una pastoral integral, que respondiera a la propuesta que el Papa Francisco nos entregara a los obispos del Perú en el grupo de Lima, cuando estuvimos con él hace algunos años. Y empezamos a dividir el trabajo. A algunos obispos les tocó áreas distintas a cada obispo. A mí me tocó, entre las áreas que me tocaron, estaba la pastoral de salud. Entonces, como siempre soy un poco inquieto con el tema, empecé a investigar qué cosa era realmente la pastoral de salud. Y encontré que la pastoral de salud, hasta ese momento, tenía una visión que era muy buena, pero que no era suficientemente integral. Era una pastoral dirigida a acompañar a los enfermos, fundamentalmente en la parroquia, y dentro de la parroquia a los que estaban experimentando la enfermedad. ¿Y cómo lo hacían? Llevándoles la Sagrada Comunión, lo cual era extraordinariamente importante. Pero luego empezamos a mirar y empezamos a descubrir a través de no solo la investigación, sino empezar a mirar lo que la Iglesia Católica propone, que mucha gente a veces desconoce, una visión integral de la persona humana, que también respondía a esa intención de Dios de estar con nosotros en todo tiempo y en toda circunstancia. Y empezamos a darnos cuenta que la pastoral de salud tenía que ver con la parte física, la corporeidad, que a veces lamentablemente la descuidamos, pero también estaba lo emocional y por ende lo espiritual. Entonces fuimos capaces de mirar por dónde había una riquísima documentación y además había una riquísima experiencia a nivel de la Iglesia Universal. Y en el Perú estaban los padres Camilos, que tienen un trabajo muy interesante, y empezamos a mirar un poco esta dimensión a través de la reflexión, del estudio, ¿no? Y allí propusimos ampliar el horizonte que hasta ese momento se tenía, ¿no? Y empezamos a proponer distintos talleres para ir poco a poco dando lineamientos. Allí fue donde te convoqué y te propuse la aventura, ¿no? De caminar, y allí te he visto desarrollar en los últimos meses una labor impresionantemente importante para la iglesia aquí en Lima. ¿Pero en qué consiste? Como decía bien, es acompañar a la persona integralmente. Entonces hemos reforzado primero las orgánicas diocesanas, las vicariales, las decanales y también las parroquiales. Tenemos, gracias a Dios, un equipo de sacerdotes que están en las distintas áreas decanales acompañando este proceso y ahora replicando lo que a nivel arquidiocesano hemos empezado a hacer.
y por lo tanto se han ampliado talleres extraordinarios. Tú has sido capaz de convocar a muchísimas personas en estos talleres, en principio reforzando la pastoral, llevando la comunión a los enfermos, pero tú empezaste a trabajar la sanación emocional en varios aspectos, ¿no? Contando con profesionales para este campo. Pero también luego, en las últimas semanas, en los últimos meses, hicimos ya un taller de la orgánica propiamente. Y allí vimos que si bien sin dejar de llevar la comunión a los enfermos, necesitábamos ampliar el horizonte. Entonces aprendimos que la pastoral de salud también tiene que ver con una red de interconectar a las otras entidades que están en la pastoral, que están trabajando por la salud, pero que no son necesariamente eclesiales, pero que tienen una coincidencia con nosotros. Entonces hemos empezado a pactar alianzas con centros médicos, consultorios parroquiales, preocupación por los medicamentos que en el país son terriblemente caros y es una pena, pero el que no tenga dinero en este país se muere, de verdad, es impresionante, las colas en los hospitales, todo ese tema social, un descuido enorme, de verdad, de las entidades que tengan citas de 10 meses, 12 meses para que una persona te atienda. Pero también empezamos dentro de esa red de interconectarnos con el barrio, con instituciones, también empezamos a mirar que la salud a veces está ausente en nuestras propias parroquias. Ujú. Por ejemplo, la salud emocional. Sí. En los grupos, mucha gente con trastornos, no te digo radicales, pero trastornos emocionales, o a veces se refugian buscando a Dios sin sanar lo interior. Ujú. Y entonces van en busca de Dios y terminan sin lograr un desarrollo integral, el tema de la madurez, de la aceptación a sí mismos, el tema del manejo de sus emociones. Yo me acuerdo haber estado en un taller contigo y con profesionales, ¿no? Susana, esta excelente profesional, y ya tú completarás porque tú contactaste directamente con ellos. Pero esos talleres para aceptar nuestra identidad, que tenga que ver con la religión, porque a veces uno cree que hay un divorcio entre la vida y la religión. Uno va a la parroquia, reza, no sé, participa en la Eucaristía y sin embargo llega a casa y sigue siendo el mismo. Inmaduro, los conflictos de pareja, los conflictos de padre e hijo, ¿no? Toda una gama ahí, el aspecto laboral, el aspecto incluso de sentirme ciudadano de un país con la complejidad que éste tiene. Y allí hemos ido avanzando y hemos pensado también en esa salud pública. Entonces va mucho más allá de interconectar, repito, lo externo de la pastoral, contar con alianzas, pero también contar con entidades que nos puedan ayudar y también a nivel de las entidades públicas, ver el tema de la nutrición, ver el tema del barrio, ¿no? Cómo cuidamos el medio ambiente que ahora el Papa ha pedido y que ahora estamos viendo a nivel cósmico todos los trastornos. Yo que en Piura ahorita no hay agua. Eso tiene mucho que ver con el manejo que hemos hecho de la naturaleza. Y eso tiene también que ver con la pastoral de salud, ¿no? A veces uno dice, pastoral de salud era solo llevar la comunión al enfermo, ¿no? Y Sí. atender a las personas mayores que están en la parroquia, que están alrededor, que no pueden ir al templo, pero se limitaba a eso. Y Así hoy día es. hemos ampliado Mm. completamente el horizonte. Entonces, rápidamente, te comparto, no sé si a partir de eso puedes compartir o hacer algunas experiencias, pero creo que la pastoral nuestra actualmente tiene una riqueza extraordinaria. Hemos dado pasos, no está todo resuelto. Creo que estamos en el inicio. Aún tenemos aquí en Lima
una tarea pendiente y yo desde la experiencia de Lima, ahora en Piura también y Tumbes, espero compartir este tiempo de aprendizaje con ustedes. Así es. Sí, entonces la pastoral de la salud la entendemos como el área de la iglesia que se preocupa por la salud integral de la persona, ¿no? Ujú. No solamente por el que ya está enfermo, sino también por la prevención de la Amén, enfermedad, exactamente. la parte emocional, la parte nutricional, la Nutricional. parte física y por supuesto también la atención a la persona que está sufriendo, toda la inmensa gama de lugares, de hospitales, ¿no? Pero tenemos que entenderlo como un área importantísima que justamente nace acá en Lima, con usted a la cabeza, en la época de COVID, y a partir del COVID y después del COVID nos hemos dado cuenta que esta área de salud, emocionalmente hablando, tiene un bagaje impresionante, ¿no? Porque la salud emocional se ha visto afectada, yo creo que en la mayoría de personas. Y la idea es ir Mm. avanzando en eso, ¿no? Felizmente hay mucha aceptación, van creciendo los grupos, la preocupación por la pastoral de la salud hasta el punto de que se ha ampliado impresionantemente el número de solicitudes y de actividades que se quieren que se haga. Es una maravilla, ¿no? Por eso es importante comenzar estas entrevistas ahora con usted, estos podcasts, para que la gente tenga un material y pueda saber orientarse cuando quiera hacer la pastoral de la salud en su comunidad, en su hospital, en su parroquia, ¿no? Sí, y también al contar con agentes, ¿verdad? En las Sí, parroquias, que ya no solamente son mayores, ahora quieren ser jóvenes, sí, que también quieren ser agentes de salud, ¿no? También voluntarios en los hospitales, porque también la pastoral de salud está en los hospitales, así es. trabajando con los capellanes, pero también con una red de voluntarios que acompañan a los enfermos, que visitan a los enfermos, que hacen que el enfermo, sea católico o evangélico o no creyente, se sienta acompañado. Yo me acuerdo en el tiempo de COVID que tú lo mencionabas, esa posibilidad hermosa que me dio la vida de visitar todos los hospitales. Estuvimos en todos los hospitales atendiendo no solo al enfermo que sufría el COVID, a los médicos. Yo me acuerdo las experiencias de las enfermeras, de los técnicos, Sí, agradecidos con nosotros visitando el centro este que tenían en Villa El Salvador, ¿no? así es. También, y tener la Eucaristía allí, visitar, orar en las salas. Me acuerdo del hospital Unanue, que está por los barrios altos, esa sala de recién nacidos, ¿no? Niñitos de meses con el COVID. Muy, muy impactante. Luego acompañar también el tema de las personas que trascendieron, ¿no? Ir a los cementerios, en algunos casos, sacerdotes que perdimos, ¿no? Entonces, yo creo que la pastoral de salud, queridos amigos, hermanos, es sumamente trascendente. Repito, a veces, por ejemplo, yo el otro día hablaba de eso, cómo a veces en las parroquias no caemos en la cuenta, ¿no? Mm, Cómo la interconexión de los grupos a veces tampoco tienen que ver, incluso en lo cotidiano, ¿no? Cómo aprender a comer, aprender a sí, seleccionar lo que realmente nos hace bien, aprender a cuidar nuestra salud de acuerdo a nuestra edad. O sea, a así veces, es. por ejemplo, el adulto mayor tampoco ya se cuida, ¿no? Y tampoco los hijos nos cuidan. O sea, eso también. Entonces, la pastoral de salud tiene una amplitud enorme, Infinita. infinita, ¿no? Y creo que la iglesia acá en Lima, y creo que también en otras localidades del Perú, estamos haciendo como Iglesia Católica un acompañamiento desde la propia experiencia que nos ha propuesto Jesús como pastor. Creo que la pastoral de salud emana de esa propuesta de Jesús y todo bautizado está invitado a ser pastor, Así a es. ser el que acompaña y que, ¿cómo? ¿Dónde? A través de distintas dimensiones. Habrá
pastoral familiar, pastoral de jóvenes, pastoral catequética, pero en este caso la pastoral de salud es sumamente importante y por eso también ojalá que no solo pidamos que exista, sino que aportemos, es decir, aportemos, hay tantos profesionales en la salud, enfermeras, psicólogos, psicólogas, sociólogos, que pueden decir aquí estoy. Sí. Pueden decir aquí estoy y cuenten conmigo, soy católico o soy cristiano, ¿verdad? Así es. O no creyente, pero que quiero procurar vida alrededor. Entonces yo creo que ahí hay una posibilidad enorme de gente que hasta este momento no ha tenido la oportunidad y a través de este medio pueden recién darse cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, como que estamos siendo más conscientes y se está viendo más en parroquias, hospitales, en distintas entidades, que ya hay gente voluntaria, como se decía, psicólogos, ¿no? Que hay nutricionistas, que para el Día del Adulto Mayor se han hecho hasta talleres de dinámicas de cómo mantenerse con ejercicios, o sea, ver todo este ámbito integral, porque a veces se piensa que la pastoral de la salud tiene que ir, como es de la iglesia, tiene que ir solamente a la parte espiritual del cómo rezar, etcétera, y muchas veces las personas que tenemos que crecer espiritualmente no nos damos cuenta que también el cómo comemos influye en la vida espiritual. El si hacemos ejercicio o no influye en la vida espiritual. La parte emocional, psicológica, interna, si no está sanada, repercute también en la vida espiritual. O sea, es un esfuerzo muy lindo que está aprendiendo en cada vez más comunidades y que tenemos que seguir impulsando, Monseñor. Sí, yo estoy convencido y en esta gracia de poder servir ahora a 2 arzobispados, ¿no? Continuar, me siento muy contento de haber iniciado esta corriente de gracia acá en Lima, ¿no? Bajo, repito, la tutela, el encargo de Monseñor Carlos Castillo, próximo cardenal, Uh-huh. y realmente luego contar con presbíteros como tú y ahora otros presbíteros que ya son una red, ¿no? Es un equipo, sí. Es un equipo de sacerdotes, ya no solo tenemos los capellanes en los hospitales, sino un equipo de sacerdotes que han dicho aquí estoy, se han dado cuenta de la trascendencia porque al comienzo no se veían todas estas líneas, pero estamos en un proceso, es decir, esto en los próximos años tendrá una dimensión mucho más amplia y yo en mi calidad de administrador en Piura y Tumbes estoy compartiendo también esta experiencia. Ya tuve mi primera jornada, ¿no? Abriéndoles un poco el horizonte y por ahí vamos, ¿no? Una experiencia grata y que además a nosotros nos edifica, porque el sacerdocio cuando contempla la realidad de la persona integralmente, te das cuenta, como tú bien lo decías, que todo está interconectado. Así es. Y Jesús cómo sana, pero Jesús sana no solo lo físico, ¿no? Hay milagros que tu fe te ha salvado, vete y no peques más, porque realmente el pecado está ligado no solo a un acto de una inconducta moral, sino que también a veces del mal uso de nuestro cuerpo, de nuestra genitalidad, de nuestros vínculos relacionales, ¿no? A veces nos enamoramos equivocadamente, como me decía el otro día una chica, yo me enamoro aunque sea de una escoba, pero la idea es estar enamorada. Yo le decía, no, del enamoramiento al amor, o sea, Dios te ha dado esa hermosa capacidad de amar y ser amada, pero que esto te sirva para ser feliz y no te metas en vínculos que al final no te sirven, no te ayudan, no te hacen feliz, ¿no? Así es. Pero yo creo que esta entrevista va a ayudar a que vayamos entendiendo la riqueza que tiene nuestra Iglesia Católica Así en es. muchísimos aspectos. Muchas gracias, Monseñor, por darnos este privilegio del primer podcast, porque tenemos que estar también en la digitalidad como medio de evangelización importantísimo, pues esta entrevista sobre la pastoral de la salud. Y ahora les vamos a invitar a que no se pierdan el próximo podcast, porque ya vamos a hablar específicamente de Monseñor Guillermo en su propio testimonio entre la relación de la salud, la enfermedad, la misericordia de Dios. Que gracias por su atención en este podcast
y atentos al segundo.